Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección, camino al amparo lento. Amén, gloria a Dios, hermanas. Vamos a esperar a que se conecten algunas hermanas. En el nombre de Jesús, pero gracias por todas las que se están conectando, que el Señor les bendiga. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Gracias a nuestro Señor Jesús. Vamos a esperar a que nuestras hermanas se vayan conectando. Esperamos que este día sea de bendición para sus vidas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hermana Lorena, Dios le bendiga. ¿Cómo está? Buenos días. Bendecida. Amén. Gloria a Dios. Día. Amén. Gracias a Dios. Gloria a Dios, otro día más que el Señor nos ha permitido, y en esta mañana, ¿verdad?, vamos a hacer nuestra sesión completa de café con Dios, y que es un privilegio estar aquí con usted, hermana Flor, y gracias por la palabra que nos va a traer esta mañana. Amén, gloria a Dios. Gracias a nuestro Señor Jesús, hermanas, por todas las que se están conectando. Gracias porque estamos hoy en este día para poder dar un tema más de Café con Dios, hermana. Gracias a Dios. El día miércoles nuestra hermana Rocío compartió con nosotros ese espacio de oración Esther. Amén. Como el departamento de damas tiene varias actividades, ¿verdad? Varios programas. Y gracias a Dios pudimos estar compartiendo con nuestra hermana Rocío Flores, que está haciendo un tremendo trabajo con estos devocionales por la mañana en oración Esther. Y damos gracias a Dios porque pudimos llevar un tema. Amén. Y es un tema muy, muy especial, que se llamó Como Ciudad Sitiada. Amén. Y a través de textos, y gracias a Dios, a través inclusive de llamadas de teléfono, comentarios durante la enseñanza, pudimos notar la preocupación de muchos padres por este tema de lo que es el sentirse como en una ciudad sitiada. Amén. ¿Usted qué percibió, hermana Lorena, mientras estábamos ahí? Wow, fue una enseñanza que impactó mi vida, ¿verdad? La desesperación, todo lo que puede causar la desesperación, la angustia. En veces si no pedimos ayuda, podemos llegar a hacer cosas que no nos edifican, ¿verdad? Que podemos salir más lastimados, más afectados, nosotros o nuestros seres queridos. Amén, gloria a Dios. Realmente, hermanas, la preocupación de esta situación, ¿verdad? Estamos viendo cómo hay peticiones cada vez más. Quiero que oren por mis hijos, quiero que oren por mis adolescentes, quiero que oren por los jóvenes, están cayendo en depresión. Y saben, hermanas, muchas veces estamos tan concentrados en esta pandemia que muchas veces creemos que la depresión fue creada por esta pandemia, pero no es así. Más que nada, el encierro reflejó la situación en la que muchas veces se estaba viviendo desde antes. Hay gente que ya estaba viviendo en cuarentena desde antes de esta pandemia. Entonces, en este momento, hermanas, es por eso que se decidió que en esta ocasión íbamos a traer una segunda parte de Como Ciudad Sitiada, para poder ayudar de alguna manera a nuestras hermanas que están preocupadas, que están viendo algunos síntomas, algunas situaciones dentro de sus hogares y que no sienten cómo poder ayudar, que se sienten desesperadas porque no pueden ayudar a alguien que en su contorno, en su alrededor, está tal vez pasando por un momento de depresión. Amén. Y vamos a empezar, hermanas, primeramente haciendo una oración, pidiéndole a Dios que Él tome control de todo pensamiento, de toda actividad en este lugar, que Él sea tomando el control de toda palabra y de toda actitud. Amén. En el nombre de Jesús. Hermana Lorena, le voy a invitar a que nos dirija en esta oración. Amén, hermanas. Bendito Padre de la gloria, en esta mañana, Padre Santo, venimos delante de usted, Padre Santo, agradecido, Padre Santo, porque nos ha permitido un día más de vida, Padre Santo. Y en esta hora, Padre Santo, nos presentamos, Padre Santo, delante de usted, Señor Jesús, que esta palabra, que esta enseñanza, Señor Jesús, que va a ser traída en esta mañana, sea de bendición, edificándonos, Padre Santo, a cada hermana que está viendo, conectándose, Padre Santo, que esta palabra pueda ser de bendición a su vida, Padre Santo. Oh Padre Santo, unja los labios de mi hermana Flor, Señor Jesús, prepare su corazón, y gracias por
por lo que usted ya le ha dado, Padre Santo, en esta mañana. Nos ponemos en sus manos, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, mi hermana, creo que usted tenía una pregunta, me dijo, tengo algunas preguntas, me gustaría que me hiciera su primera pregunta, ¿no? Amén, hermana. ¿Cómo podemos detectar a alguien que tiene depresión? Depresión, ok. La forma en que podemos, primero es en el estado de ánimo, el cambio del estado de ánimo de esa persona, esos movimientos siempre en sus emociones, a veces están tristes y no saben por qué, a veces están muy contentos y también no saben por qué, son situaciones o estados de ánimo que cambian, pero una de las características que por lo que estudié, más común es una tristeza continua. A pesar de que ellos sonríen y hablan y comentan, siempre hay una tristeza continua. Esa es se crea dentro, yo no sé, pero es como que se crea algo en el ambiente y uno siente esa pesadez espíritu. ¿Sí? Uno empieza a sentir esa preocupación, esa angustia que esa persona está pasando y a veces no sabemos cómo explicarlo. En esta época la gente habla más de depresión y se ha dicho que se han aumentado estas estadísticas de problemas de depresión, pero como lo dije al principio, no es porque la pandemia la trajo, sino que la pandemia la destapó. Porque muchas veces en nuestras actividades diarias, en nuestra rutina diaria, en el ir y en el venir, no nos damos cuenta de lo que está pasando en la vida de nuestros hijos, en sus actividades, porque los vemos activos, pero no conocemos esa situación que está pasando dentro de ellos. Amén. Entonces, lo que está pasando, el enojo, la pérdida de interés, la motivación por vivir, son señales muy claras de que alguien está pasando por un periodo de ansiedad o de depresión. Estas son una de las señales. Muchas veces, hermanas, las madres, los padres se preocupan y su preocupación es real y empiezan a entrar en esa desesperación. ¿Qué puedo hacer para ayudar a mis hijos? Amén. Y yo en este último tiempo he escuchado que en estos últimos años se han aumentado las tasas de suicidio y esto es la preocupación más fuerte que hay. ¿Qué pasaría? ¿Hasta dónde puede llegar esta depresión a afectar la vida de una persona? Han aumentado tanto, hermanos, que no tan solo los suicidios, sino el intento de suicidio. Se ha aumentado en una gran cantidad. Café con Dios, por lo regular, tiene una parte que es la mujer de la vida cotidiana. Y esa parte de la mujer de la vida cotidiana nos ayuda a darle forma a la enseñanza. Es por eso que elegimos este tipo de testimonios. Y yo encontré una que me gustó mucho y creo que puede ser muy útil para esta enseñanza. La encontré en un artículo de una revista. Y en nuestra mujer de la vida cotidiana hoy se llama Diana. Diana es una joven muy inteligente, simpática y sociable. Pero detrás de su encantadora sonrisa se esconde una tristeza profunda que la deja inservible durante días, semanas y hasta meses. No paso días sin que piense en morirme, dijo Diana. Estoy convencida que el mundo sería un mejor lugar sin mí. Aunque Diana dice que jamás se quitaría la vida, a veces no encuentra razones para seguir viviendo. Mi mayor deseo es tener un accidente y morir, añadió. Para mí, la muerte es una amiga, no una enemiga. Muchas personas se sienten como Diana. Ella ha pensado inclusive, muchas de ellas se han pensado en inclusive o intentado quitarse la vida. Sin embargo, de acuerdo con los expertos, lo que realmente estas personas buscan no es acabar con sus vidas, sino acabar con el dolor que están viviendo, acabar con esa batalla, con ese deseo de no seguir viviendo. Creen que tienen suficientes razones para vivir, para morir. Ellos creen que tienen suficientes razones para morir, pero muy pocas razones para vivir. Y lo que ellos necesitan son razones para vivir.
Esto es lo que ellos están buscando, lo que ellos están tratando de encontrar en esta vida. Esto me ayudó a entender la preocupación de los padres, pues muchas veces hemos percibido ese ambiente en nuestros hogares. Sí. No es que nuestros hijos se quieran suicidar, no es que se quieran quitar la vida, simple y sencillamente no tienen deseos de vivir, que es muy diferente. ¿Sí? Nuestros hijos no es que se quieran quitar la vida, simple y sencillamente no tienen deseos de vivir. Y si fuera mejor aún, mejor no haber nacido. La expresión de mejor ni hubiera nacido. ¿Para qué nací? Sentimientos que muchas veces vienen a ser no solamente propios de la juventud o de la adolescencia. Estas son etapas en la vida de cualquier ser humano, en la vida de cualquier estatus social, en la vida de cualquier persona, ya sea con riqueza, con pobreza, en la situación que sea. Son periodos que pueden llegar a nuestras vidas, ese no deseo de vivir. Amén. Y muchas veces, hermanas, una de las grandes conflictos es, ¿un cristiano puede sufrir depresión? ¿Usted cree que un cristiano pueda sufrir depresión? ¿Por qué, hermano? ¿Cómo cree que un cristiano puede sentir esa depresión? Es que es un estado emocional, afecta, a veces sentimos que podemos tener control de muchas cosas, pero hay situaciones que se nos pueden salir de la mano. Entonces, cuando las situaciones se salen de la mano, sí buscamos del Señor, oramos, leemos la palabra y todo, pero hay momentos como que sentimos o se nos sale la situación de la mano y ¿qué hacemos entonces? Decimos, estoy en iglesia, estoy sirviendo al Señor, estoy leyendo su palabra, estoy orando y ahora me siento así. Entonces yo creo que sí, porque más que nada somos humanos y estamos, ¿verdad?, en este mundo y pasamos diferentes situaciones. Amén. La Biblia nos registra, hermanos, cómo grandes siervos de Dios pasaron por estos periodos de depresión. Periodos de depresión, ¿ok? Quiero que note esa palabra, por favor. Ellos pasaron por ese momento en que inclusive algunos de ellos dijeron, es que yo hubiera sido un abortivo, mejor me hubiera nacido. Otros dijeron, ya quítame la vida. ¿Sí? Era la depresión tan grande que de verdad ellos no encontraban un sentido, no encontraban la razón para seguir viviendo, pero ninguno se atrevía a quitarse la vida, ¿verdad? Esta es, dice, ellos encontraron, hermanas, ellos encontraron en Dios la salida a su situación. Amén. Ellos se fortalecieron en nuestro Dios. Dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su sola voluntad. Es Dios el que produce este querer. Es Dios el que puede ayudar a una persona a salir de esta situación. Ellos pudieron salir de esta situación, no del problema que provocó la depresión, no todos salieron de ese problema, sino que supieron enfrentar el problema porque ya tenían una razón para vivir y poder pelear, poder batallar con él. Amén. Perdón. Hace poco tuve una experiencia, bueno, no hace poco, hace algún tiempo, tenía un grupo de jóvenes de crecimiento. Entre estos jóvenes se me ocurrió dar el tema del suicidio. Entonces hubo una joven particularmente a la que yo estuve notando durante la lección, que ella como que estaba perdida, no me ponía atención. Yo decía, ¿qué es lo que está pasando con esta señorita? Entonces yo continué dando la lección. Sin embargo, cuando llegué al punto de que todo problema tenía solución, yo empecé a notar su interés por escuchar, por entender lo que yo estaba diciendo. Y yo le dije, todo problema, toda situación, toda cosa, por muy mal que se vea, tiene una solución. Entonces cuando vi que capté su atención, yo mencioné precisamente a Judas Iscariote, a este discípulo de nuestro Señor Jesucristo, que por un momento de desesperación, que cuando se dio cuenta del gran daño que había hecho, que cuando se dio cuenta que había entregado a su maestro, en su desesperación fue y se suicidó. Ahora, fíjense bien, hermanas, la pregunta que yo lancé en ese pequeño grupo de jóvenes fue, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si Judas se hubiera esperado 2 días más?
aún en una situación que parecía que no tenía solución, podía haber una solución. Él hubiera visto a su maestro resucitar. Él hubiera visto a su maestro y hubiera podido tener la oportunidad de pedirle perdón como lo hizo Pedro. De poder tomar ese proceso de arrepentimiento. Cuando yo dije esto, esta jovencita se levantó su cara, se me quedó viendo y en ese momento volvió a agachar su cara y empezó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Yo le dije, gracias Señor. Ella no tuvo que decirme palabras, ella no tuvo que pedirme ayuda, pero ella entendió y yo pude entender lo que estaba pasando por ella. Y gracias a Dios fue una palabra que llegó, la que pudo hacer, yo no sé si ella tenía pensado esto, pero lo que pudo hacer que ella recapacitara que hay solución para todo. Amén. 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 Y le doy gracias a Dios por ella, hermanas. Amén. El problema, hermanas, casi siempre la gente dice, bueno, pero ¿cuánto es el miedo a morir? El problema no es el morir. Amén. Porque realmente todos, desde que nacemos, ya estamos destinados a morir. El problema no es morir. El problema es la falta del deseo de vivir. Ese es realmente el problema. ¿Por qué, hermanas? Porque personas que han perdido el deseo de vivir, muchas veces viven sintiéndose cobardes, porque no se pueden quitar la vida. Ellos sienten que ni tan siquiera de eso son capaces de hacer. Ellos piensan que no son capaces de quitarse la vida. Y esa cobardía los hace sentirse miserables. Ahora, hay personas, hermanos, como dentro del ámbito cristiano, dentro de lo que es una instrucción religiosa, que saben que el suicidio es un pecado y que cometer suicidio los condenaría eternamente. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos viven atrapados dentro solamente de un largo deseo de morir, así como decíamos de esta jovencita Diana. Ella decía, yo sé que yo no me voy a quitar la vida, nunca me quitaría la vida, pero todos los días deseo morirme. ¿Cómo es este sentimiento? Simple y sencillamente pierden ese deseo y viven atrapados dentro de ese deseo. Y esto, hermanos, es peor que una cuarentena. Es peor que una cuarentena, porque están viviendo atrapados. Amén. Hermana, usted tenía una pregunta que me hizo antes de que empezáramos y dije, hermana, traigo la respuesta a esa pregunta y me gustaría que me la hiciera, por favor. ¿Cómo podemos ayudar a alguien que está pasando por depresión? Amén. Bueno, hermanas, una vez más volvemos a mencionar, esto es un periodo, son periodos, son momentos y son situaciones que van a pasar. Amén. Esto es algo que quisiera dejar muy, muy claro. Pero Café con Dios tiene el propósito siempre de proveernos herramientas que nos pueden ayudar a poder trabajar con nuestro diario vivir. Amén. Y quisiera hablar primero de cómo ayudar a una persona. Trajimos aquí un pizarrón. Voy a quitar esto. Y si usted tiene un lápiz, si usted tiene una pluma cerca de usted, me gustaría que usted apuntara esto porque esto es muy importante que usted lo tome en cuenta. Amén. Para poder yo ayudar a una persona que está pasando por un proceso de depresión y estoy dentro del mismo contorno familiar, dentro de la misma casa, ¿sí? Lo primero, hermanas, que tenemos que hacer es ayudarnos a nosotras mismas. Primero tengo que trabajar con mi persona. En este caso nos estamos enfocando un poco más a la depresión de nuestros hijos, ¿ok? Cuando ellos caen en esos periodos de depresión. Y lo primero que yo tengo que hacer como mamá, o como padre de familia, o como la persona que está más cercana a esta persona, es liberarme de toda culpa. ¿Por qué estoy hablando de esto, hermanas? Casi siempre una persona, sobre todo si estamos tratando el tema de nuestros hijos, ellos, los padres, se sienten responsables de esa depresión. O tal vez hice algo mal, o tal vez cometí un error,
o tal vez descuidé demasiado, o tal vez pasó esto, o pasó aquello, y estamos atormentando nuestras mentes pensando en qué fue lo que yo hice mal para que mi hijo esté en esa situación, o para que la persona que tanto amo esté en esa situación. Entonces, lo primero que yo tengo que entender para poder ayudar a una persona es que yo no soy responsable de esa depresión. ¿Por qué, hermanas? Porque muchas veces el sentirnos culpables, el sentirnos responsables, no nos permite mirar con atención o mirar con claridad el problema que se está presentando. Si de alguna manera yo reconozco que influí en que esa depresión se diera en esa persona, tal vez me descuidé, tal vez no tuve el suficiente tiempo para ella o para él, tal vez hice algún error. Bueno, en ese momento yo pedir perdón a Dios, pedir perdón a la persona, pero entender que cada persona toma la decisión de cómo sobrelleva un problema. Yo tengo que entender esto, hermanos. Los que tenemos varios hijos entendemos esto. Cada hijo absorbe los problemas de una manera diferente. Cada hijo absorbe las situaciones de una manera diferente. Esto de la depresión está más en el carácter y en la personalidad, no en lo que hacemos los demás, ¿sí? Cada quien toma las formas de una manera diferente. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es liberarme de toda culpa. Lo segundo que yo tengo que hacer para poder ayudar a otra persona es no adueñarme. Si me equivoco en la ortografía, discúlpenme. Adueñarme del problema. En otras palabras, hermanas, sé que esto puede ser un poquito duro de decirlo, pero en otras palabras, no adueñarme del problema. El problema no es mío. Aunque sea mi hijo, aunque sea un ser al que yo amo tanto, el problema no es mío. El problema es de él. Él tiene que lidiar con ese problema. Ella tiene que lidiar con ese problema. Tuve una experiencia en este tiempo de cuarentena. Uno de mis hijos estaba texteando con una joven. Y yo de repente empecé a sentir que mi hijo andaba más preocupado. Entonces, en una ocasión entré y le digo, bueno, vamos a comer. Y vi la angustia en su cara. Y me dice, ¿sabes qué, mamá? Es que esta persona tiene deseos de suicidarse. En ese momento le dije, hijo, ese no es tu problema. No es tu problema. ¿A qué me referí con que no es tu problema, hermanas? No es que tengas que ser indiferente, no es que no te tenga que importar lo que le está pasando a la otra persona. No es eso. Es que siempre, sencillamente, si tú te adueñas de ese problema, tú entras en la depresión de esa persona y no puedes ayudar. Tienes que mirarlo desde afuera. Simple y sencillamente ese problema se tiene que mirar desde afuera, no dentro del problema. Ajá. Entonces yo le dije, para que tú la puedas ayudar, tú tienes que entender que no es tu problema, para que puedas estar junto a ella y mejor dar apoyo en el momento que ella lo necesita. ¿Sí? Yo tengo que estar cerca para dar apoyo, pero no es mi problema. Aun cuando se escucha muy duro esa palabra, tenemos que entenderlo, porque es la forma de nosotros también mantener una salud mental. Yo tengo que dejar que esa persona pueda resolver y pueda tener la capacidad de entender por lo que está pasando. Amén. Entonces el segundo es, yo no me debo de adueñar de ese problema. Amén. El tercero es, hermanas, es no pedirle a alguien. Bueno, aquí yo lo puse como no exigir que reaccionen al problema como reaccionaría yo. No debo de exigir que se reaccione a los problemas como lo haría yo. En otras palabras, yo no puedo pedirle a esa persona que tome ese problema o que reaccione a ese problema como lo haría yo. Porque cada persona, dijimos, toma el problema de una manera diferente, ¿ok? Yo no puedo llegar con una persona y decirle que si está triste, ponte alegre, levántate, danza, canta, haz esto. Yo no puedo llegar a hacer eso. ¿Sí?
Simple y sencillamente esa persona está pasando por su proceso. Yo le puedo recomendar, escucha música, alaba al Señor, lee Biblia, haz esto, pero es una recomendación, no una exigencia. De hecho, aquí en este punto quisiera recomendarles que leyeran Colosenses 3:21. ¿Por qué, hermanas? Si la hermana lo puede buscar en su Biblia y nos los puede ayudar a leer. ¿Por qué les recomiendo esta escritura, hermanas? Porque si es cierto que nosotros no somos responsables de la depresión de una persona, de un hijo, si es cierto que no somos culpables, sí podemos ser un factor importante para poder ayudar a esa persona a salir más rápido de ese periodo de depresión o para hundirla más o por un tiempo más prolongado. Quisiera que nuestra hermana nos diera lectura, por favor. Padres, no expresáis a vuestros hijos, Exasperéis. exasperéis a nuestros hijos para que no se desalienten. Amén. ¿Sí? Muchas veces en nuestro afán de sacar a esa persona de ese periodo de depresión, en ese afán, en ese deseo de no verlo triste, en lugar de ayudarlo, más lo oprimimos, más lo estresamos, porque exigimos que tome el problema como yo lo estoy mirando. ¿Sí? Pero es que eso no es un problema, pero es que no hay problema en eso, y muchas veces esto le crea mayor estrés y mayor impotencia. Entonces tomemos mucho en cuenta esto, hermanos. Nosotros como padres somos un factor que puede influir muchísimo en ayudar o en hundir. Tenemos que tomar en cuenta esto. No desalentemos a nuestros hijos. Busquemos mejor ayuda y busquemos la manera de ayudar. Entonces, antes de yo ayudar a una persona, volvemos a empezar. Tengo que liberarme de toda culpa. No debo de adueñarme del problema. Y no debo de exigir que las demás personas reaccionen como yo reaccionaría. Amén. Esta es una forma primero para empezar. Ahora, ¿cómo puedo ayudar ya directamente? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué pasos puedo tomar? Una de las cosas o tips, como le podríamos llamar, es que una de las cosas que pueden ayudar es poniendo escrituras bíblicas en lugares estratégicos de nuestra casa, ¿sí? Nosotros podemos manejar con escrituras bíblicas, podemos hablar con estos jóvenes. Una de las cosas que los jóvenes, en mi persona, de los jóvenes con los que he tratado, una de las cosas que les produce mayor depresión es el enamoramiento, ¿sí? Querer al que no me quiere. O estar dentro de una relación que es un poquito complicada y empieza el estrés y empieza la ansiedad y empieza la frustración, ¿verdad? Mi respuesta siempre a este tipo de depresiones es de 1 de Juan 5, donde la palabra de nuestro Dios dice: más fuerte que mi corazón es Dios. Esta es mi respuesta cuando el joven me dice, o la señorita me dice, es que hermana, en el corazón no se manda. Bueno, si tú no puedes mandar en ese corazón, recuerda esta palabra. Cada que te vengan esos periodos de ansiedad, esos periodos de depresión, más fuerte que mi corazón es Dios. También, hermanas, otras de las causas por las cuales hay depresiones por baja autoestima. Cuando uno siente que uno no puede servir para nada, que uno no tiene ningún talento, no tiene ningún don, empieza la comparación con la gente a su alrededor. Y muchas veces esta baja autoestima provoca ese tipo de tristeza, de depresión en las personas. Bueno, hermanas, recuerden, en ese momento podemos declarar como el apóstol Pablo decía, imagínense, Pablo, con tantas virtudes, él por un momento dijo, porque en mi debilidad Dios se hace fuerte. Él reconocía que tenía debilidades. Cuando usted sienta que tiene debilidades, cuando usted sienta que no sirve para nada, entonces preséntele esa debilidad a Dios y dígale, mi debilidad, hazte fuerte. Amén. Otra de las cosas, hermanas, es la situación económica. Un problema muy grande. Bueno, si yo pongo un versículo en mi casa donde yo pueda decir, Dios va a proveer todo lo que haga falta. Yo pongo esos textos donde el Señor me habla de su provisión. Hermanas, yo voy a empezar a batallar con los pensamientos de mi mente y empezar a cambiar
mis palabras por la palabra de Dios. Este es el efecto. Yo cambiar mis palabras por la palabra de nuestro Dios. Amén. Otra de las cosas, hermanas, que también puede causar depresión es cuando estamos en duelo, cuando perdimos a un ser amado. Todos los seres humanos hemos sufrido alguna pérdida o vamos a sufrir una pérdida importante en nuestras vidas. Todos. Nadie está excluido de esto. Pero nosotros, cuando estamos pasando por el proceso de duelo, pensamos que somos los únicos. Pensamos que nadie nos entiende y que nadie puede entender lo que estoy pasando. Bueno, la palabra, hay un versículo que a mí me gusta mucho, que dice, con la misma consolación que Dios nos ha consolado, con esa misma nosotros vamos a poder consolar a otras personas. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a cambiar la experiencia del duelo por la experiencia para ayudar a otro ser, a otra persona, ¿sí? Yo voy a empezar a entender cómo es que Dios está consolando mi vida para después yo ser ayuda para otra persona que está pasando por la misma situación, que por algún momento también se siente sola, que nadie ha entendido. Entonces dice, Dios nos consuela para que con el mismo consuelo que Él me da a mí, yo pueda consolar a otras personas. Amén. Esto es también una gran ayuda. Hermanas, todos estos, usted puede buscar citas bíblicas, ponerlas en su casa, buscar lugares estratégicos, decir, bueno, tal vez él no me va a escuchar o ella no me va a escuchar porque ya no quiere escuchar, pero de repente se topa con la palabra, para Dios nada es imposible. Amén. De repente se topa con la palabra, Dios proveerá. De repente va a la cocina y encuentra una frase o un versículo en el refrigerador donde le dice, porque Dios toma todo el control. ¿Sí? Imagínense, cuando usted conoce la necesidad, usted puede escoger un versículo. Pero tal vez usted ni tan siquiera entienda por qué esa persona está deprimida. Muchas veces decimos, pero es que ¿qué es lo que tienes? Nada más está triste y no habla, no dice, no expresa nada. ¿Qué es lo que podemos hacer ahí? Yo en mi casa tengo una pared larga de un pasillo y lo que usé fueron letras como estas. Y lo único que puse fue, Dios es fiel. No sé cuál es tu problema, no sé cuál es tu necesidad, no sé qué te está pasando, no entiendo por lo que estás pasando, pero una sola cosa sé, que Dios es fiel. Amén. Y hermanas, esa frase a mí me ha ayudado tanto, porque a veces paso por ese pasillo y la veo y digo, sí es cierto, Dios es fiel. Amén. Usted lo puede poner en el espejo del baño. Una ocasión en Café con Dios pusimos un espejo, ¿sí se acuerdan? Sí. Cuando escribimos en el espejo textos o frases que nos ayudaban. Usted puede escribir en el espejo con esos marcadores que se pueden desborrar. Amén. Poner con estas para las notas en el refrigerador, en el parabrisas del carro, buscar maneras de cambiar mis palabras por la palabra de Dios. Amén. Entonces, hermanas, también otra cosa que dijimos precisamente el miércoles es la alabanza dentro de la casa. No silencie la alabanza en su casa. Puede usted crear un ambiente de seguridad, un ambiente de tranquilidad poniendo alabanza en su casa. ¿Sí? Si es algo que tal vez molesta a muchos, pónganla en sonido bajo, pero mantenga alabanza en su casa. Usted puede hacer esto también. Otra es las expresiones de afecto, de cariño, una mirada, una sonrisa, un abrazo sin palabras puede ser de gran ayuda para estas personas. Amén. Esa es una forma de poder ayudar a este proceso, de poder salir de este proceso. Ahora, hermanas, sin embargo, definitivamente la mejor arma y la mejor herramienta con la que contamos los cristianos es la oración. Amén. Amén. ¿Cómo puedo orar? ¿Cómo orar por esa persona? ¿Sí? Yo puedo orar y puedo pedir por esa persona, pero hay una forma que nosotros podemos ocupar para hacer nuestra oración. Amén. Y la primera, hermanas, ¿cómo puedo yo orar por una persona que está sufriendo depresión? La primera que pueden poner, hermanas, es que Dios cubra sus pensamientos. Yo debo de orar por la mente de esa persona. ¿Ok? Yo debo de orar por la mente de esa persona.
Y puedo utilizar esta escritura, Filipenses 4:7. Hermana Lorena, ¿nos puede leer esta escritura? Yo debo de cubrir la mente de esa persona, pedirle a Dios que Él cubra sus pensamientos, que Él deshaga todo pensamiento que pueda venir a querer dañar, a que esa persona se quiera hacer daño, que Él quite todo pensamiento, sobre todo pensamientos de suicidio o de falta de deseo de vivir. Amén. Amén. Hermana, por favor. Y la paz de Dios, que sobrepase todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo debo de pedirle a Dios que Él guarde, Filipenses 4:7. Sí. Amén. Sí. Vemos el 8 que dice. Por los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo Amén. lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que se es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. Amén. Esa es la forma en que yo puedo orar por la mente de una persona. Primero dice que venga esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No puedo entender cómo puedo tener esa paz, pero tiene que venir esa paz. Segundo dice que Él cubra los pensamientos. Pero tercero dice en qué debe de pensar. Esto es lo que yo voy a clamar a Dios. Señor, cambia esos pensamientos del deseo de no vivir, esos pensamientos negativos por estos pensamientos que tu palabra dice, por todo lo puro, por todo lo honesto, por todo lo que es de buen nombre, que sean cambiados esos pensamientos. Usted puede interceder por esto. Amén. Número 2, por la integridad física. Obviamente que la mayor preocupación es que estas personas se puedan hacer un daño por su integridad física. Y le voy a pedir a hermana que lea Isaías 45:18. Isaías 45:18. Yo tengo que pedirle a Dios que esta persona tenga cuidado de sí misma. Y esta escritura, hermanas, a mí me gustó mucho. Amén. Porque es una escritura que ahorita les voy a explicar. Tal vez usted no le encuentre mucha razón, pero a ver, hermana, amén. por favor. Porque así dice Jehová, que creó los cielos, él es el Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, sino para que fuera habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Amén. Amén, gloria a Dios. Fíjese bien, hermana, lo que esta palabra dice. Dice la Biblia que Dios creó la tierra y la creó no en vano, sino para que sea habitada. Este texto siempre que oro por mis hijos, yo lo pronuncio. Y yo le digo, Señor, tú creaste a mis hijos. Tú eres el creador de mis hijos. Y ellos no fueron creados en vano, sino ellos fueron creados para ser habitados por tu Santo Espíritu. En otras palabras, ellos son templos del Espíritu Santo. Amén. Así que, Señor, cuida su integridad física. Amén. Cuida su persona, su cuerpo. Líbralos de todo peligro, de todo mal. Amén. Pero yo siempre que hago esta oración para protección de su vida física, digo, ellos no fueron creados en vano. Ellos son el templo del Espíritu Santo. Ellos fueron creados para ser habitados y habitados por ti. Amén. Entonces yo tengo que pedirle a Dios que Él tenga cuidado de ese cuerpo físico. Amén. Porque es su santo templo. Amén. Amén. Y número 3, hermanas, es las emociones. Yo tengo que orar por sus emociones. Que es precisamente aquí donde se libra la gran batalla. En estas emociones. Yo tengo que orar porque esas emociones puedan ser controladas. Ahora, quisiera dar una explicación rápidamente. ¿Sí? Estos cambios de emociones, de ánimo, esta falta de motivación de vivir, se da por dos causas, hermanas. Una es por la opresión. Más la supresión. ¿Qué quieren decir estas palabras?
La opresión, hermanas, es un factor de lo que está afuera, ¿sí? Todo lo que es externo me oprime. Situaciones que yo no puedo controlar, situaciones que se están dando en mi vida que simple y sencillamente yo no puedo manejar, y esto me crea ansiedad. La pérdida de un trabajo, el que una persona no me quiera, el que yo me sienta, ¿cómo se dice? El rechazo de la sociedad, a situaciones que vienen fuera de mi control. Esas situaciones me provocan una opresión, y esa opresión me provoca ansiedad, ¿sí? Ahora, esto es algo externo. Esta ansiedad puede ser la oportunidad para que Satanás cree en mí una supresión, ¿sí? Es la oportunidad para Satanás. ¿Por qué, hermanas? La supresión es el estado o una situación de falta de perdón o de situaciones no concluidas, ¿sí? Cuando una persona entra en esta opresión de cosas que están pasando a mi alrededor, de cosas que están sucediendo a mi alrededor, entonces Satanás tiene la oportunidad de suprimirme. ¿Cómo? Primero, haciéndome sentir indigno de poderme acercar ante la presencia de nuestro Dios. Vamos a leer en Hebreos, hermana, 4, 15 y 16, ¿sí? Esta es la oportunidad que yo le doy a Satanás para que él me pueda sujetar. ¿Por qué, hermanas? Porque si yo siento que Dios no me puede escuchar, si yo me siento totalmente desamparada por el Todopoderoso, por el Altísimo, si yo misma percibo o me siento abandonada por el único que me puede ayudar, simple y sencillamente, ¿cómo puedo creer que alguien más pueda hacerlo? ¿Cómo? Y este sentimiento puede venir de dos maneras. Uno, por la falta de perdón. Cuando esa persona que entra en depresión, hermanas, esa persona empieza a sentirse indigno, empieza a sentirse mal, y cuando quiere acercarse a Dios empieza a recordar los pecados que tiene. Todos tenemos pecados en esta tierra, todos estamos sufriendo por alguna situación. Entonces, cuando esta persona toma más en cuenta eso, esa persona no se siente libre de entrar a la presencia de Dios para hallar el oportuno socorro. O puede ser también que simple y sencillamente esa persona no es que se siente en el pecado, no es que sea por pecados que no ha ajustado con Dios, sino porque simple y sencillamente siente que Dios lo ha desamparado. Y esto da oportunidad a Satanás para suprimir, para sujetar, para impedirte que puedas entrar a pedir ayuda. Hermana, por favor. ¿Quién, hermana? Hebreos 4, 15 y 16. Amén. Porque no tenemos sumo sacerdote que no pueda compararse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén, gloria a Dios. Hermanos, una de las cosas que dejamos claro aquí es que no siempre la depresión viene por pecado. A veces hacen pensar a una persona que está en depresión es que en algo tal vez has pecado, ¿sí? Es que algo estás haciendo mal. Es que no puede ser que un cristiano esté en depresión. Bueno, como dijimos al principio, grandes siervos de Dios entraron en depresión y todos fueron por diferentes causas. Lo podemos notar con David. David entró en depresión por un pecado que cometió él. Por haber cometido un pecado entró en depresión. ¿Sí? Y buscó a Dios y le clamó a Dios y pidió a Dios perdón y tomó arrepentimiento de ese pecado. Pero también podemos ver, por ejemplo, con Moisés. Moisés no entró en depresión por un pecado personal, sino por el pecado del pueblo. El pueblo constantemente se quejaba, el pueblo constantemente le era ocasión de opresión a Moisés. Entonces llegó un momento en que Moisés de verdad se sentía harto de eso. Él quería ya salir de eso.
Pero Moisés tuvo que recordar, y una de las clases de Café con Dios hablábamos de la oración de Moisés, cuando él dice, yo no quiero, no me saques de aquí, si tú no vas conmigo, no nos saques de aquí. Ese es el versículo tal y como se lo estoy diciendo. Si tú no vas conmigo, no nos saques de aquí. Fíjense bien en esta oración. Cuando Moisés entendió, dijo, si tú no vas conmigo. Él no dijo, si tú no vas con todos nosotros. Él no dijo, si tú no nos guías. Él habló personalmente, si tú no vas conmigo, pero después incluye a todo el pueblo, no nos saques de aquí. ¿Qué quería decir esto, hermanas? Que Moisés pudo entender que el compromiso de Dios de liberar al pueblo a través de Moisés era entre ellos dos. Dios había hecho un compromiso con Moisés y Dios iba a cumplir ese compromiso. Pero Moisés sabía que todo ese pueblo iba incluido en ese compromiso. Dice, ok, pero yo necesito que tú vayas conmigo. Entonces ahí es cuando Moisés toma fuerza y le dice, si tú vas conmigo, entonces podemos seguir caminando. Amén. Moisés tuvo que entender que el compromiso no era con el pueblo, el compromiso era él y Dios. Amén. Es la forma en que él pudo salir de esta situación. Elías se deprimió cuando él pensó que estaba solo, que era el único que quedaba, que ya todos los demás habían huido. Entonces Dios vino y le mostró, dice, hay un pequeño remanente. No eres el único, no eres la única persona que está pasando por esto. No eres el único que está siendo perseguido, no eres el único que ha tenido una pérdida, no eres el único que está sufriendo, no eres el único que estás pasando por esta situación. Es lógico que cuando yo estoy pasando por una situación difícil, yo me sienta sola y piense que todos los demás están disfrutando de la gran vida. Pero ahí Dios le mostró a Elías, no eres el único, aún hay un pequeño remanente fiel. Amén. Ahora, Job se deprimió porque él no entendía lo que le estaba pasando. Le venía una cosa, le venía otra, le venía otra, y eran problemas que venían en consecuencia, uno tras otro, tras otro, tras otro. Creo que más de una de las personas que me está escuchando sabe de lo que estoy hablando. A veces parece que los problemas vienen en un efecto dominó. Una cosa tras otra, tras otra. Todavía no termino de un problema cuando ya me metí a otro. No termino de este problema cuando ya me metí a otro problema. No pasa esa situación cuando ya viene otra situación. Y este efecto en la vida de un cristiano que confía que Dios lo está cuidando, es un efecto que muchas veces trae ese periodo de depresión. Job llegó un momento a decir, ¿para qué nací? Después de tanta prosperidad, ahora ver una tras otra, tras otra. Sin embargo, para que pudiera Job entender, dice la Biblia que llegaron amigos y le hablaron, llegaron amigos para tratarlo de hacer razonar, pero él no entró en razonamiento, hermanas, hasta que no habló directamente con Dios. Y esta es una parte fundamental, importante, hasta que entró en comunicación con Dios. Ahora, hermanas, no hay una causa específica para la depresión. No es un pecado, no es solamente soledad. Hay muchos motivos, ¿sí?, por los cuales una persona puede entrar en un periodo de depresión. Lo que sí ustedes pueden notar en todas estas personas que yo les he dicho y en todas las personas que ustedes puedan conocer, es que esa persona quitó su mirada de Dios. Perdió visión. Dejó de mirar a Dios. Dejó de mirar al Altísimo. Dejó de conectarse con el Dios Todopoderoso. Aún Elías, aún Job, aún Moisés, ellos quitaron la mirada de arriba y empezaron a mirar a su alrededor. Y esto fue lo que ocasionó la opresión de sus vidas. Lo externo, lo que hacían los demás, lo que pasaba, lo que estaba afuera, empezó a oprimirlos, cayendo en una supresión. No se sintieron con la libertad de acercarse a Dios hasta que Dios se acercó a ellos. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para ayudar a una persona? Yo no puedo sacar a ninguna persona de su depresión. Simple y sencillamente porque yo soy parte de lo externo. Yo soy parte de su alrededor. Lo que yo sí puedo hacer es interceder por esa persona. Orar por esa persona. Crear el ambiente correcto para ese encuentro con Dios. Ser un factor de ayuda y no de hundimiento. Eso es lo que yo puedo hacer.
Yo tengo que, si usted entendió todo esto, hermana, les aseguro que usted tiene las armas y las herramientas para poder ayudar y para poder usted también ser libre de esta situación. Amén. Yo espero que esto le pueda ayudar a usted, le pueda servir para su vida diaria y que usted pueda tener esta libertad de acercarse, como dice la palabra de nuestro Dios, libremente al trono de su gracia para hallar el oportuno socorro. Que el Señor me las bendiga, hermanas. Yo espero que haya sido de edificación para sus vidas y quiero dejar este lugar a mi hermana Rosario. Hermana Cantero, qué enseñanza más propicia y profunda. Créanme que yo voy a tener que, gracias a Dios que el video queda grabado, porque yo voy a tener que ir y repasarlo hasta que me lo coma completo, porque es mucha sustancia lo que usted dio. Y creo que estamos necesitando esas cosas en estos momentos. Ya. Una de las cosas que me impactó bastante es el punto 3, donde dice, no exigir que reaccionemos a los problemas como lo haría yo. Y ese es uno de nuestros más grandes defectos, podemos decir, o debilidades, con nuestros hijos, con el prójimo. Pues, ¿cómo es que no pueden ver lo que yo veo? ¿Cómo es que no puede pensar como yo pienso? ¿Cómo es que no puede actuar de esa manera? Sí, está tan claro, está tan sencillo, pero no logramos entender que tienen una nube a su alrededor para no poder pensar con claridad. Y me encantó los puntos que usted dijo, ¿cómo podemos ayudar? Es el exterior. Nosotros vamos a poner el ambiente propicio exteriormente y todo lo que tengamos que hacer para poder ayudar, incluso con nuestros hijos. ¿Ya? Porque esa es la mayor preocupación ahora, pero esto abarcó un tema bien amplio. No solamente cómo ayudar a nuestros hijos, porque he estado oyendo de madres que estemos orando por los hijos, se están deprimiendo los jóvenes, pero fue hermoso porque no solo tocó esa parte, sino que hay hermanas cayendo en depresión. Y los ejemplos que usted trajo de la palabra de Dios son muy poderosos, porque nos damos cuenta que no por el hecho de ser hijos de Dios estamos libres de caer en esa situación. En periodos de depresión. En periodos de depresión, vale la aclaración. Esto no es para siempre. Exactamente. Porque simplemente porque somos humanos. No estamos todavía en cuerpo glorificado. En aquel día que estemos con el Señor, todas estas cosas van a pasar, se van a acabar. Pero gracias a Dios tenemos 2 minutos, gloria al Señor. Y quiero decirle a las hermanas que ojalá hayan hecho su ambiente propicio de café con Dios en casa. Pues gracias a Dios por la hermana Lorena, por los bocadillos que nos trajo. Wow, nuestro cafecito. Nosotros estamos disfrutando aquí de nuestro café con Dios y le pedimos al Señor que pronto podamos volver a nuestra normalidad y podamos venir a la cafetería de nuestra iglesia y tener nuestra sesión Café con Dios. Extraño esos momentos. Ay, muchísimo. Extraño esos momentos. Así que vamos a dar gracias a Dios por la lección de esta mañana y gracias, hermana Cantero. Yo sé que el Señor la usa grandemente. Gracias, hermana Lorena. Hermana Lorena es la coordinadora de Café con Dios y ella es la que se encarga de poner no solo una mesa como esta, pero 10 mesas allá en la cafetería junto con la hermana Rosaura. Lástima que por esto de la distancia social y me entiende, evitar reunirnos en grupo, no pudimos tener a la hermana Rosaura aquí con nosotros, pero vamos a hacer lo posible en la próxima sesión, si es que ya estamos en la cafetería, gloria a Dios, y si no, el Señor sabe, vamos a seguir haciendo lo mejor para ustedes. Vamos a orar, Padre Celestial, en este momento, Señor, hasta donde están nuestras hermanas allá en sus casas, Señor. Tú conoces quiénes, Señor, están atravesando por estos periodos oscuros, periodos, Señor, de tristeza, periodos, Señor, de aflicción, Señor, emocional, Dios mío. Pero te pedimos, Señor, si son nuestros jóvenes, si son nuestros familiares, si son, Señor, las cabezas de nuestras casas, Dios mío, que ahorita mismo, perdón, tú envíes, Dios mío, Señor,
tu poder, tu Espíritu Santo, Señor, caiga sobre ellos, Dios mío, Señor, y les dé, Señor, aliento, y les dé, Dios mío, Señor, fortaleza, para que ellos puedan una vez más, Señor, ver con claridad. Remueve, Señor, toda nube oscura, remueve, Señor, toda opresión, Dios mío, del maligno, que se aprovecha de los periodos y circunstancias y de nuestra debilidad humana para oprimir, Señor, nuestras vidas. Pero en el nombre de Jesús, yo declaro libertad en este mismo momento. Yo declaro liberación, Señor. Toda opresión se va de nuestras vidas. Y cualquier cosa que la está, Señor, provocando, Dios mío, trae fuerza y fortaleza, Señor. El luto, Señor, que algunas hermanas de nuestra iglesia están atravesando por pérdida de familiares queridos, por pérdida, Señor, de familiares cercanos, Dios mío, y muchas veces aún de conocidos, muchas veces aún de amigos, Dios mío, o por las situaciones, Señor, que alguien está atravesando, y muchas veces queremos adueñarnos de esa situación y sufrimos, Señor, sentimos el efecto en nuestras vidas, pero en tu nombre, Señor, en tu nombre hay poder y libertad en este mismo momento, Señor. Donde quiera que están, Señor, nuestras hermanas, Señor, trae, Señor, paz, trae consuelo, trae fuerza, Dios mío, y trae el gozo de tu Espíritu Santo, Señor. Que tu presencia, Señor, las cubra, que tu presencia las tome, porque tu palabra dice, Señor, que en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Señor, podemos sentir tu gracia y tu gloria a través, Señor, de esta palabra que fue expuesta, Dios mío, y te pedimos, Señor, que para el próximo mes, Señor, Café con Dios, ya podamos reunirnos en la cafetería de nuestra iglesia para compartir con nuestras hermanas, Dios mío, como lo hemos hecho ya por algún tiempo. Padre, te damos las gracias por la oportunidad, por aprovechar los medios sociales, Señor. Te damos las gracias por las hermanas que se disponen, Señor, a venir y transmitir, Dios mío, a través, Señor, de estos medios. Y te damos las gracias por aquellas que con el corazón sediento están recibiendo tu palabra, bendito Dios. Gracias, Señor, porque lo has hecho una vez más. Puedo sentir en mi espíritu que estás ministrando. Ahí donde están, Señor, que están recibiendo, Dios mío, y que esa palabra, Señor, está limpiando, Señor. Oh, Señor, toda nube de opresión está limpiando y nos está dando sabiduría para ayudar, Dios mío, Señor, a aquellos necesitados, Dios mío. Gracias, Señor. Vamos a hacer lo posible, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Y voy a tomar provecho porque sé que hay alguien que está en suma necesidad emocional. Nuestra hermana María Torres. Queremos decir a nuestra hermana María Torres que no está pasando desapercibida a su necesidad. Estamos con usted, hermana. Estamos orando por usted. Y creo que la hermana Flor o la hermana Catalina van a explicarle la mejor manera que usted puede hacer para poder suplir la necesidad física o necesidad financiera, y nosotros estamos para apoyarle, le vamos a apoyar. Así que, hermana, créalo que el Señor está con usted, nosotros estamos con usted. Y el Señor está haciendo una gran obra en su vida. Amén. Que Dios me las bendiga, hermanas. Vamos a los que tienen reunión de líderes de grupos pequeños, se van a conectar enseguida con nuestro pastor, y después nuestro servicio en inglés, y en la tarde, 6 de la tarde, nuestro servicio en español. Y mañana comenzamos nuevamente una semana de devocional Esther. Gloria a Dios, Madre de Oración estarán trayendo el devocional, y en la semana algunos otros ministerios van a estar participando. Dios me les bendiga y les amamos. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.